Fíjense que antes de decir lo que les tengo preparado, eh, la vida tiene una manera peculiar de dar vueltas, porque mi primera aproximación a hacer mapas fue con el doctor Ernesto Jauregui en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, que es el climatólogo urbano, fue porque ya se lo adelantó, el climatólogo urbano por excelencia en México, y su tema de estudio era las islas de calor. Sí, sí. Él tenía una definición un poco más climática de eso. Lugares donde la temperatura promedio excede en tantos grados durante el periodo climático de los últimos 30 años. Ya saben, el doctor Jauregui era muy específico. Entonces eso, ¿no? Tiene formas curiosas de dar vueltas la vida. Yo lo primero que tengo que decirles, ahora sí ya saliendo del tema personal, es agradecerles primero a todos ustedes por participar, por tomarse el tiempo de pensar las cosas un poco diferente además. Me gustaba el reto de las jornadas sin PowerPoint, más allá de que PowerPoint sea bueno, malo o regular, te lo planteo como reto. Y que todos ustedes se hayan tomado el tiempo, hayan dedicado esfuerzo, hayan estado aquí, pues es muy gratificante para la institución. Creo que tenemos que encontrarnos más espacios como este. Y por supuesto agradecer a mi querido amigo Jorge, que pues, se aventó a organizarlo, ¿no? Es, otra vez, como les dije el otro día, parte de un proceso gradual, pero constante, de integrarnos más como centro de investigación. En muchos momentos se ha hablado de la idea de hacer comunidad en Centro Geo. Esto es parte de eso, pero hacer comunidad científica, pues también, ¿no? Hacer comunidad de investigación. Entonces, gracias, Jorge, por el esfuerzo. Y yo, ahora sí, déjenme saco mi discurso. No, no es cierto. Quiero leerles una cosa. Centro Geo, yo no sé si ustedes sepan, pero debieran, tiene una especie de constitución política. Hay una cosa que se llama el Estatuto Social de la Asociación que somos, ¿sí? Que dice qué somos y qué hacemos. Y no pelamos mucho ese documento porque está como muy enterrado debajo de todas nuestras actividades cotidianas, ¿no? Tenemos en términos normativos mucha más relación con eso que le decimos estatuto del personal académico o con el reglamento de posgrado o con otras cosas que son más del día a día. Pero esa constitución política de Centro Geo tiene su artículo cuarto, que es el objeto de esto que somos nosotros. Y la verdad es bien padre el objeto y el para qué servimos, y explica todo lo que nosotros hemos visto durante estos 3 últimos días. El centro público tiene por objeto principal brindar al Estado mexicano la solvencia humanística, científica, tecnológica y de innovación indispensable para la comprensión y atención integral de problemáticas nacionales relacionadas con la agenda nacional, así como, en general, para la toma de decisiones en asuntos públicos a partir del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas, desde un enfoque intercultural, de territorialidades y de derechos humanos con responsabilidad ética, social y ambiental. Lo anterior con el propósito de alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país. Ah, eso es lo que somos y lo que hacemos, ¿sí? Nosotros, y eso explica un poco cómo fuimos llegando y por qué fuimos llegando y por qué estamos aquí las personas que estamos. Todos en algún momento hemos llegado desde la visión de articular conocimiento para brindarle al Estado mexicano esa solvencia, ¿no? Jorge decía, yo llegué aquí de casualidad. Pues no, aquí no hay casualidades, ¿no? Aquí hay, sí, o sea, es raro porque este centro ha tenido pues una serie de directoras y directores, ha tenido muy diferentes proyectos y todos te van explicando por cómo ha evolucionado lo que hacemos. En algún momento resultó de la mayor importancia, por ejemplo, cuando yo llegué aquí como estudiante, estaban, no sé si terminando o, medio, o recién terminado, el inventario de áreas verdes de la Ciudad de México, ¿no? Eh, Eso nos metió en el camino de la percepción remota, que era algo que no se hacía, ¿no? O
sea, porque habíamos empezado con lo que nos platicó Carmen el otro día del Atlas Cibercartográfico de Chapala y ese tipo de cosas que no llevaban percepción remota como insumo, y en aquel sí. Y entonces, pues muy claramente así llegaron José Luis y Ale López, ¿no? Pero ese no solo nos metió en ese camino, nos metió en el camino del urbanismo, ¿no? Y empezó a crecer, digamos, eso, y así fue como llega Jorge, porque eso ya se hacía aquí, porque habíamos respondido a una inquietud del Estado mexicano al respecto. Eh, luego, Rodrigo y yo, y en su momento Fidel, tampoco llegamos aquí como por arte de magia y casualidad, sino había una perspectiva de la importancia del modelaje matemático. Pues los tres veníamos de haber estudiado física y bueno, Rodrigo en Canadá. ¿Qué estudiaste allá? Ciencias ambientales, pero traía esa formación de física. Y además teníamos, digamos, inquietud, facilidad o como se le diga, para programar computadoras, ¿no? Y digamos, aquí ya estaba el core de eso, ¿no? Con Fer López, con Amílcar, con Chuy, ¿no? Y nosotros llegamos a fortalecer esas dos áreas, digamos, modelaje matemático, estadístico y desarrollo computacional. Eh, Fuimos creciendo, fuimos atendiendo diferentes problemáticas que nos llevan a incorporar diferentes perfiles. Es claro, por ejemplo, en el caso de Ana y Cristian, llegan por su experiencia en operación policial. Ahora mencionaban proyectos padres en los que trabajaron, ¿no? Ese con Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde el doctor Chapela era la contraparte, no era director, era el usuario o cliente. Y en relación a lo que decía Rodrigo ahorita de la dificultad de que las cosas sucedan ya del otro lado. Ese es un ejemplo donde hoy día las semillas que Centro Geo sembró en conjunción con esa secretaría siguen funcionando. O sea, hoy tenemos un modelo de atención policial por sectores territoriales porque nosotros trabajamos con ellos, ¿no? O sea, no quiero decir gracias a Centro Geo porque es gracias a las dos instituciones, ¿no? Pero eso que sembramos, eso fue hace 10, 12 años, 12 años, 12, 13 años por ahí. Hoy día, 14 años, hoy día sucede. Hoy día, o sea, ustedes van, y porque me tocó ir hace no tanto al piso de sistemas de información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la ciudad, y ustedes van a ver el sello de Centro Geo. O sea, lo van a ver físicamente, en mapas, en cosas muy tontas como es bien clarito que ese lugar lo decoró Ricardo Rodríguez. ¿No? Bueno, o sea, dejamos impresiones, dejamos sellos, ¿no? A veces con mayor y menor éxito, eso, claro, ¿no? Ahora que veo aquí Noelia, ¿no? O sea, Noelia llega aquí a geopolítica porque había o sea, Chapela, el doctor Chapela se dio cuenta que no estábamos haciendo suficiente geografía, ¿no? Así llega, no por traída por el doctor Chapela, pero sí, digamos, Julieta Fuentes, ¿no? Que fortalece no quiero decir geopolítica porque no se restringe a geopolítica, es geografía humana más en general, digamos, y había una percepción de que no estábamos siendo suficientemente fuertes y sólidos en geografía humana porque no estábamos pudiendo responder a preguntas que se nos planteaban que tenían eh, esa vertiente. Y bueno, no digamos de José María y cartografía participativa, y toda la perspectiva más comunitaria que también comparte con Mau, Cervantes, ¿no? Entonces, todos estamos aquí y todos hemos crecido como hemos crecido, obedeciendo, no ciegamente en el sentido de, ¿no? Pero respondiendo, digamos, a ese objeto de esta asociación. Y tenemos que seguir cultivando y fomentando esa respuesta a ese objeto. Que fíjense que ahí no dice hacer investigación, pero tenemos que hacer investigación para responder, ¿no? O sea, es muy claro que si no somos un centro de investigación, no podemos responder a ese objeto. Pero al mismo tiempo, es muy claro que nosotros
No, el doctor Barajas, primero era un tipazo, una hermosa persona, un hombre inteligente como pocos, y además ya se nos adelantó, no está aquí ya para regañarle a nadie. Este, pero ven, eso es bien distinto que aquí. O sea, aquí al contrario, empezamos por mancharnos y luego vemos cómo transformamos eso en conocimiento, porque es importante avanzar el conocimiento. Pero sí, digamos, tenemos desde el principio esa cosa muy metida. Bueno, la idea general, por ejemplo, de Bertrand Russell, ¿no? La ciencia sirve para saber cosas y sirve para hacer cosas. Nosotros empezamos por el hacer y eso guía nuestro saber, ¿no? estos espacios, estos espacios de reflexión conjunta, de compartir lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, nos tienen que funcionar para resolver el dilema que desde ese objeto nos está planteado, que es combinar el hacer con el saber. Y esto lo he platicado con muchas gente. Yo me acuerdo una vez con Noé, contigo, con Noel, ¿no? Esa cosa de la perspectiva utilitaria de la ciencia, digamos, estoy de acuerdo con no solo ver a la ciencia como un algo utilitario, pero sí ver que es útil al mismo tiempo, ¿no? Porque nos estamos obligados a hacerlo. Claro, no tenemos que ver solamente el conocimiento en general, ¿no? Como algo utilitario, no. Está bien, digamos, esa parte de que nos hace crecer a nosotros como seres humanos, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde esta cancha, desde esta institución, sí necesitamos responder a las necesidades del Estado mexicano. Y ahí es padre la idea de Estado como una cosa separada de gobierno. Los gobiernos van y vienen, pero estamos aquí puestos en una atemporalidad, ¿no? Y esa está en el Estado. Yo no sé muchas de esas cosas, pero algo se debe ver, y pues ya saben. Eh, entonces, pues nada, solo terminar con esa reflexión, Bueno, ¿no? Ah, que ya sé que Jorge quiere. Sí, sí, sí. Todo eso fue una digresión. No, no, no. No, era una cosa que yo quería compartir con ustedes porque, porque creo que es importante siempre regresar un poco a nuestra fundación, a nuestros documentos fundacionales. Es como la constitución del país, aunque no estemos todo el tiempo leyéndola, sí nos da un norte de parada, ¿no? Nos dice, por ejemplo, aquí todos somos iguales, pues, ¿no? Todos tenemos que tener los mismos derechos. Son intenciones y esas intenciones es importante mantenerlas en la cabeza todo el tiempo. Y luego hay un cómo, ¿no? Luego hay un cómo logramos cumplir estos objetivos. Conforme fuimos creciendo, esta institución se hizo demasiado grande para los modelos de gobernanza que teníamos antes. Y fíjense que digo gobernanza y no gobierno, porque gobernanza es en este nivel viéndonos a todos como iguales. Pero se creció demasiado para esa estructura de gobernanza que teníamos establecida, que básicamente implicaba estar platicando todo el tiempo todo el centro geo, ¿no? O sea, el consejo académico, pues era tres cuartas partes de la institución, entonces no había mucho, digamos, dificultad. Cuando llega el doctor Chapela, también porque venía de una historia personal de trabajo muy vertical, quería ver las cosas un poco compartamentalizadas, ¿no? Y así fue como surgen las agendas de investigación. Yo en su momento no estaba muy de acuerdo con esa idea porque rompen la manera de hacer trabajo valioso en respuesta a las problemáticas del país, porque un problema no vive en una disciplina, nunca. Un problema, la solución a un problema, o lo que nosotros podamos aportar a la solución de un problema es muy soberbio decir que nosotros vamos a resolver problemas. Lo que nosotros podamos aportar vive en el espacio de interacción entre disciplinas. Y ahí puedes hablar de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina no, porque eso no necesitaríamos ni hablarnos, ¿no? Pero los otros sí. Eh, y para mí las agendas rompían eso. También entendía la necesidad de Pepe de ver las cosas de esa manera,
porque pues llegó de otro lado con otras herramientas y con otra cultura institucional, ¿no? Y fíjense que no pienso que hayan sido en el transcurso de los años un fracaso. Hemos avanzado, ¿no? Nos han permitido este, alcanzar fronteras de conocimiento que suceden siempre en la hiperespecialización. Yo vengo de la física y ahí, de ejemplo, o sea, ahí es todo muy hiperespecializado y un poco aburrido. Este, pero tiene su lógica, tiene su valor. Pero si nuestra base está en responder a los problemas nacionales, si nuestra base está en dar ese fundamento científico para el Estado mexicano, entonces no podemos compartimentalizar el conocimiento tanto. Siempre tendrá su valor. Y de ahí viene esta nueva idea que no es sustituir a las agendas, es mantenernos, pero también encontrar otras maneras de organizarnos. El primer experimento es el grupo del agua, donde han conjuntado saberes y conocimiento personas muy diferentes, no solo en lo personal, sino en sus formaciones y en sus aproximaciones, ¿no? Bueno, ahí está trabajando Ale López con Noelia y Elena, que pues tienen enfoques bien diferentes, ¿no? Dije esas tres simplemente porque son como tres esquinas de un triángulo lo más lejos que podían quedar, digamos, ¿no? Eh, y están pasando cosas y se están generando esas interacciones que nos permiten abordar de mejor manera ese problema, ¿no? Bueno, vamos a hacer más de esos, ¿no? No sé exactamente cuándo ni cuáles, pero pronto y lo definiremos con claridad. Y lo que sucederá es que tendremos una especie de lineamientos generales para qué quiere decir un grupo, vamos a decirle grupo permanente de trabajo sobre el agua o grupo permanente de trabajo sobre seguridad humana. Ese es muy posible que suceda, o sobre inteligencia artificial, que sean temas transversales, o sea, es rarillo, ¿no? Pero tenemos que darnos un marco que nos diga qué esperamos, qué queremos, qué quiere decir, ¿no? Y que trasciendan la idea de estudiar, que también tengan una idea de aportar y que tengan para aportar, solo se puede desde esta cancha en la que estamos parados, aportar de manera cercana con quien lo va a recibir, como en aquel proyecto con Secretaría de Seguridad Ciudadana, como no fue tan virtuoso en el de Aguascalientes, ¿no? Como lo ha sido más o menos virtuoso en diferentes, bueno, como lo fue en Tlalpan, por ejemplo, ¿no? Y con todas sus complejidades y, digamos, aprendizajes, tropiezos, etcétera. Entonces, estos grupos tendrán que tener una perspectiva académica, por supuesto, porque sin conocer, sin saber, no somos nada, ¿no? Pero también tendrán que tener una perspectiva de vinculación con sociedad y gobierno, ¿no? Y tendrán que acercarse con la dirección, que es quien los puede hasta cierto punto acercar a las personas que estarían en necesidad y disposición de aprovechar lo que aquí se hace. Y del otro lado tendrá que haber esa disposición a trabajar con esa gente que luego, si fuéramos académicos de la UNAM, de Instituto de Investigaciones Sociales, podríamos ver como gente horrible, pero no lo es, siempre, ¿no? Es gente con necesidades particulares, con intereses, con un trabajo que hacer que si no resuelve en el muy corto plazo te quedas sin trabajo, etcétera. Y entender esas otras presiones y entender esas otras formas de trabajar porque está en nuestra Constitución, ¿no? Y porque todos aquí, de una u otra forma, hemos llegado por por esa forma de trabajar de Centro Geo. ¿Eso es lo que querías que dijera? Más o menos sí. Esa es la visión, ¿no? Y es más o menos compartida, ¿no? No es sustituir, sino complementar, ¿no? Y es complementar con una visión interdisciplinaria y con una visión clara
de en dónde y cómo podemos incidir en la vida pública, en los problemas de la agenda nacional. Y ya, yo no tendría nada más que agregar, pero seguro el doctor sí. No, yo nada más sobre esta discusión de las agendas de investigación, de los grupos de trabajo, no puede ser una decisión, o no creo que sea una decisión, digamos, unilateral. Sí, evidentemente tenemos claro que puede funcionar mejor que estar encasillados, ¿no? Que la gente trabaje por proyectos, como siempre ha sido mucho más rizómico y menos vertical, pero es una discusión que yo creo que vale la pena que se vaya resolviendo en el tiempo, en el transcurso de este año. Me pueden escribir, yo puedo recabar su información, digamos, información a través de sus inquietudes y volver a tener una ronda de una discusión. Quizás ahorita ya, la verdad, yo estoy un poco ya cansado de toda la jornada, creo que ustedes también, pero deberíamos de tener una discusión colectiva sobre qué opinan, ¿no? Yo tengo más o menos un termómetro por las entrevistas que le hice a cada uno de ustedes, ¿no? Esto no sale de la nada. Yo tengo muy claro que a ustedes por un lado, a todos nosotros nos gustan las agendas, pues porque de alguna manera nos sentimos como en casa, ¿no? Pero por el otro lado también nos sentimos encasillados, ¿no? Y efectivamente, pues los grupos también se van formando por afinidades personales también, ¿no? No todo es, claro, es un centro público de investigación y cuando hay que colaborar, pues hay que colaborar de la manera más profesional, pero los grupos de investigación se van dando por lazos interpersonales. Entonces, no es por presionarlos, pero eso está en nuestro programa de trabajo y tenemos que cumplir. No, tenemos que lograr esa transición y además es más fácil, perdón, pues suena más fácil destruir que construir, ¿no? Será más difícil pensar en volver a generar agendas que generar grupos de investigación, pero no, yo creo que tiene su complejidad y yo espero escuchar sus sugerencias para ver cómo llevamos este proceso. En realidad no es un proceso de reorganización, simple y llanamente se va a ir reflejado a través del tiempo en el trabajo que se vaya generando con estos objetivos. Yo ya les había comentado que en realidad lo que nos debe de guiar a nosotros como investigadores desde la lógica de la coordinación académica son dos cosas que más o menos te marcan el espacio. Uno, bueno, es el EPA y los estatutos, y junto con el programa anual, y otro es el modelo de gestión académico de Centro Geo. Y si se fijan bien en esos documentos, no queda o sea, no debe quedar lugar a duda de todas las libertades que hay para poder interrelacionarnos entre nosotros mientras cumplamos esas esferas. Entonces, pues yo estoy muy contento. Creo que hemos visto que hay muchas oportunidades de colaboración entre varios de ustedes que no se conocen. Esperamos que en Aguascalientes levanten la mano para la siguiente jornada, porque nos gustaría mucho también que se integren otros colegas que sabemos que andan por ahí. Y pues muchísimas gracias. No sé, por clausurada la jornada. De manera oficial, damos por clausura. ¿Cómo se llama? En las jornadas de Centro Geo sin PowerPoint. Un aplauso para todas y todos. Un montón. Y ya saben que este año presupuestalmente es dificilísimo, pero no le hagan caso a esas cosas que dicen que los centros públicos ya cayeron en la inoperancia y el no sé qué. Por lo menos no. O sea, aquí difícil sí, pero ahí vamos y vamos a operar bien este año y vamos a trabajar bien, con sus limitaciones y etcétera. Y lo que sí es que necesitamos encontrar a ver de dónde fregados sacamos como 1,5 millones de pesos para hacer un encuentro de todos en Yucatán o sea, diría que en Aguascalientes o Querétaro, pero No, seamos sinceros. Yucatán. Seamos sinceros. Voto por Yucatán. Yo también, Yucatán. ¿Verdad que Yucatán? Sí, ¿No? Sí, sí. A ver de dónde, o sea, pero en invierno, sí, pues sí, o sea, todo quieres, Rodrigo. Vale, pues no, gracias a todos, de verdad, estoy muy contento. Cuídense.